Francesco Zarati. Permítanme, por favor, mostrar este informe de Televisión Universitaria del Departamento de Prensa. ¿El gobierno de Evo Morales cumplió todo lo prometido en estos 13 años de gobierno? Este próximo 22 de enero, Evo Morales cumplirá 13 años en el poder. El discurso recurrente del primer hombre de Bolivia es que el país es el que más crece en Sudamérica. Sin embargo, la economía boliviana aún depende de la venta de sus materias primas al exterior y no termina de dar el salto hacia la industrialización de los recursos naturales prometida por Morales en la campaña electoral de 2005 que le llevó al poder. Una de las ofertas de Morales fue la nacionalización del gas natural, el principal producto de exportación de Bolivia, promesa que cumplió en su primer año de gobierno y generó en una década más de 31.500 millones de dólares de ingresos para el Estado. Las autoridades bolivianas siempre han defendido que el modelo puesto en marcha por el gobierno de Morales en 2006 se basa en la nacionalización de los recursos naturales, una mayor participación del Estado en la economía, la redistribución del ingreso mediante bonos sociales y una fuerte inversión pública. Según el Ejecutivo, este modelo hizo posible que el crecimiento económico del país alcanzara niveles históricos, al menos en la primera década de la presidencia de Morales, destacando el 6,1% logrado en 2008 y el 6,8% de 2013. Así, tras un quinquenio en el que el Producto Interno Bruto estuvo por encima del 5%, el crecimiento bajó a 4,8% en 2015 y a 4,3% en 2016, en un contexto de precios bajos del petróleo y gas. Morales se vio beneficiado por un fallo del Tribunal Constitucional que dio luz verde a su nueva candidatura a la presidencia, pese a lo resuelto en un referéndum popular que en 2016 le negó en las urnas esa posibilidad. ¿El gobierno de Evo Morales ha cumplido todo lo que ha prometido? El físico Francesco Zarati está con nosotros, analista e investigador. Precisamente es nuestro primer invitado de esta noche. Francesco, muchísimas gracias por acompañarnos y por ser tan gentil de aceptar nuestra invitación. Evo Morales cumple 13 años de gobierno con la reelección en la mira y como su prioridad. Bienvenido. Buenas noches, Jimena. Un saludo a todos los que nos siguen por el canal universitario. Precisamente estábamos viendo algunos datos que tienen que ver con economía, pero el fuerte de la economía siempre ha estado basado en todo lo que es el tema de la producción de gas, la venta. Y permíteme, por ejemplo, recién en estos últimos 3 años la misma producción de gas se redujo en un promedio de 60 millones de metros cúbicos por día. Incluso la exportación de gas al Brasil, que en el 2015 tenía un promedio de 30 millones, al finales del 2018, hace un mes solo alcanzó a 12. Lo mismo con la exportación de gas, que se redujo en el mismo periodo de 17 a 8 millones. Sí. Según el ministro de Hidrocarburos, hemos vivido una época dorada y vamos hacia una era de platino, de zafiro, algo así. Le ha valido el título de ministro Zafiro en un periódico. Pero la verdad es que el sector de hidrocarburos, desde que este gobierno asumió la conducción de yacimientos, tenía una planificación y un desarrollo. Si uno revisa los planes que hizo desde el licenciado Villegas, ¿no?, hasta los siguientes presidentes de yacimientos, era una tendencia creciente de la producción, era un incremento de las reservas. Y la verdad es que la producción ha crecido en la medida en que había una demanda de los contratos que se tenía. Yo no he visto ningún contrato nuevo, excepto la ampliación de lo de Argentina, y cuando se llegó al tope, como bien has dicho, de unos 60 más o menos, ¿no?, millones de metros cúbicos día en el año 2013, fue porque pedía lo máximo Brasil y Argentina, según su contrato, pedía una cantidad que era dentro de los límites contractuales. A partir de ese momento, Argentina quería más gas, pero no se tenía capacidad de producción. Entonces ha ido decayendo. Este año, el año que acaba de terminar, el promedio ha sido 51 respecto al tope de 50. Obviamente es más de lo que se tuvo, qué sé yo, en el 2008, en el 2007, pero
El crecimiento estaba previsto, planificado por la mayor demanda de los países. Por tanto, uno se pregunta, ¿por qué estamos produciendo menos gas? Y hay dos razones, yo creo, fundamentales. Una es que los países limítrofes demandan menos gas. ¿Y por qué demandan menos gas? Argentina, hay una razón bien clara. Tiene su propio gas y no solo se vuelve un poco independiente, autónomo del gas boliviano, sino que al mismo tiempo se vuelve un competidor del gas boliviano para otros países. Por ejemplo, Brasil puede exportar desde los inmensas, llamámoslo así, reservas de vaca muerta, puede exportar a Brasil. Esta es la primera razón. Por su lado, Brasil también tiene una diversificación de fuentes. Tiene el LNG, que es mucho más cómodo por la amplia costa que tiene para sus estados marítimos, llamámoslo así. Mientras ha empezado a desarrollar con nueva regulación, con incentivos inteligentes, también el presal, que parecía un proyecto que se iba a postergar por los precios bajos del petróleo. Bueno, está produciendo también. Entonces, ahí también entramos en conflicto con intereses que cada país tiene de utilizar su propio gas y evitar de gastar divisas. Pero esta es solo una razón. La otra razón es que producimos menos porque los campos dan menos. Es decir, hay declinación, se dice, de los campos. Sabemos que el gas es un producto no renovable. Algún día se acaba, no es que se acaba de golpe como las baterías de los aparatos, ¿verdad? Se apaga poco a poco, como las baterías antiguas, empezaba a bajar el nivel de la energía, de la intensidad. Y esto está pasando, tenemos un campo que llegó a producir 13 millones de metros cúbicos, ahora produce 4, que es el campo San Alberto. El campo San Antonio, Sábalo, también ha llegado a su máximo de producción. Lo propio está pasando con Margarita, que ha sido muy aprovechado en estos 10 años, por más que le hayan ampliado a Repsol el tiempo del contrato. Podemos hablar de eso después con Buyuy. Entonces, por un lado, hay menos producción de los campos, que no es compensada por el único gran campo, ni siquiera mega, pero gran campo, que entró en producción con 7 millones de metros cúbicos día, que es Incahuasi. Un campo que no descubrió esta gestión, sino viene de las gestiones del 2003 y de contratos firmados en el 2000. Ahora bien, si no se encuentra nuevas reservas, no se encuentran nuevos pozos productores, y por una simple razón, porque no ha habido interés, no ha habido dedicación para la exploración. Y cuando se han dado cuenta que las reservas menguaban y que los problemas se acercaban, han tratado con incentivo de atraer, pero no es solo incentivos monetarios, a veces son otros tipos de incentivos, es la confianza que uno puede dar, la seguridad jurídica, los mercados que uno tiene, porque si los mercados empiezan a ser dudosos, invertir también es un gran problema. Entonces todo esto, estas dos razones, la menor demanda y la menor producción de los campos, ha hecho que la producción de gas haya bajado notablemente. Pero no es solo una baja genérica, puede ser por un momento. Yo veo una tendencia a bajar. Los últimos meses del 2018 realmente hemos ido de un total mensual de 50 a 39 a 35 hemos bajado. Si sigue esa tendencia, porque Argentina puede utilizar su propio gas y podría comprar, pero ahí entra otro factor, que no nos llevamos bien con nuestros clientes. Tú vives de la publicidad, ¿verdad? Tienes sin duda algunas empresas. Bueno, estas son el sustento de tu programa. Si tú empiezas a pelearte con esa, ¿qué ha pasado el año pasado por un retraso de facturas del ex Enarsa, ahora tiene otro nombre? Le han
ejecutado las boletas de garantía, pero esa es una... me parece, es una medida demasiado grave, había que pensarlo bien. Yo no sé si en algún momento nos van a cobrar ese gesto inamistoso a todas luces. ¿Por qué? Porque uno tiene que negociar esas cosas. Finalmente es un cliente. La respuesta ha sido muy rápida. De 20 millones que nos compraban ha bajado a 10, 9, 7, el último mes en 8.8. Entonces, hay que conjugar una serie de cosas, incentivos, tener mercado, llevarse bien con nuestros clientes, ampliar mercado. Todo esto para mí está mostrando que el sector de hidrocarburos va a entrar en una crisis. En todo este escenario que tú bien describes y donde tenemos que el contrato Bolivia-Brasil va a vencer el 2019-2020 y que tenemos que negociar no solamente con Petrobras y agentes privados, sino que tenemos también a Bolsonaro como presidente. Lo mismo con Argentina. Tenemos ¿cuántos? 7 años más porque concluye el contrato con Argentina en 2026-27. Y obviamente que ha tenido esas particularidades a las que tú haces referencia, incumplimiento de ambos lados. Ambos mercados no tienen interés de reducirlos, de comprarnos gas. Pero ¿qué pasa? El gobierno no tomó las medidas adecuadas en vez de estar haciendo estos anuncios de la época de platino, o si vamos a batir el Guinness Records del pozo más profundo. Bueno, hay que ser un poquito más precisos y digamos, equilibrados. Este año, en diciembre del 2019, son 20 años del contrato con Brasil. Termina el contrato de Brasil. Se habla mucho que Brasil no ha pagado por gas que no ha recibido. Ha habido la semana anterior una aclaración muy importante que no ha hecho el ministro ni ha hecho Yacimiento, lo ha hecho la Cámara de Hidrocarburos. Así sucede en nuestro país. Si uno quiere datos, no va a las instituciones del Estado, tiene que ir o a Brasil, o a Chile, o a Argentina, o a otras instituciones. Bueno, y ha aclarado que que Bolivia no le debe prácticamente nada de este make-up gas, se llama, del gas pagado y no recibido, porque se han hecho ya conciliaciones. Entonces no hay tal cosa, porque eso hubiese sido grave, ¿no? Que tuviera que recoger gas, entregar gas y no recibir nada a cambio. Eso no va a pasar. ¿Qué va a pasar? Parece algo positivo, que se ha negociado, no hay todavía nada, me parece, escrito, pero están encaminadas las negociaciones para que el Brasil asuma que el contrato de los 20 años no era simplemente cumplir mes por mes lo mínimo, ¿no? O el promedio o algo así, sino que pudiera llevar los montos máximos. En ese sentido, habría todavía entre 1.2 y 1.7 TCF que a un nivel, digamos, de 20 millones de metros cúbicos por día, podría ser 4 o 5 años, que Bolivia quisiera venderle todavía a Brasil. Fuera del contrato, es decir, amarrado al contrato en el sentido que es gas que era parte de los volúmenes que tenía que recoger Brasil y que no ha recogido, pero tampoco tenía obligación de comprar. ¿Asumiría Brasil de alguna forma que esa diferencia entre lo que ha comprado y lo máximo que decía el contrato pueda comprarlo a lo largo de los próximos años? Entonces, de alguna manera se extendería el contrato. Y esa es una buena noticia, porque vamos a tener 4 o 5 años con venta de gas al Brasil cobrando, no es gratis. Pero ¿dónde está, digamos, la otra cara de la moneda? Es que ya no es con las condiciones del contrato. Posiblemente hay que negociar un precio, por eso todavía no ha sido, digamos, firmado a la extensión. Tenemos todo el año hasta diciembre para hacerlo. Los precios van a ser diferentes. Y voy a tratar de explicar cuál es la razón.
Hace 20 años le vendimos gas a Brasil, ¿no? Sí. Para reemplazar hidrocarburos, combustibles pesados que utilizaban sus termoeléctricas. Eso era básicamente la razón por la cual nos compraban. Entonces, ellos eliminaban diésel o sobre todo otros combustibles pesados, fuels pesados, y ponían gas. Entonces, la competencia, la sustitución era de estos hidrocarburos con el gas. De ahí nació la fórmula del precio que está basada sobre el precio del petróleo, porque efectivamente debía tener una ventaja comprar gas respecto a estos hidrocarburos. De ahí venía la fórmula. Por eso cada vez que sube el petróleo, baja el petróleo, nosotros decimos el gas va a bajar. Ahora ya no es así. Ahora nuestro gas tiene que competir con otros gases. Estas termoeléctricas ya funcionan con gas. El mismo gas lo puede dar Bolivia y puede darlo barato porque tiene un gasoducto ya amortizado. O lo puede dar los campos de Brasil, o el presal, o la LNG que recibe en sus puertos de regasificación. En esta competencia de gas-gas, ¿quién pierde? Pierde Bolivia. Si bien tiene la posibilidad de dar precios baratos, porque le cuesta menos extraer y transportar gas, estos precios, sin embargo, no van a ser los mismos que llegaron hasta, en el caso de Brasil, a $9 en el año 2012, en el 2013, $8 en el 2014. Esos precios tenemos que olvidarnos. En este momento los precios de competencia de gas-gas o el Henry Hub famoso que alguien se acordará, están entre 2 y 3. Esos son los precios con los cuales hay que competir. Ojalá o tengamos un poquito más por la distancia, por otras cosas, pero la verdad que pasó la época de oro y no va a ser una época de platino, va a ser una época más bien de austeridad. Sobre todo cuando Yacimiento es una empresa que derrocha dinero con una planilla supernumeraria y con gastos insulsos que ni te digo. ¿Y cómo estamos en materia de reservas? Las reservas, las probadas, probables, posibles, ¿cuentan con credibilidad ante nuestros clientes? Porque, bien lo has dicho, queda por negociar contratos con Petrobras, las privadas en el Brasil y con IESA de la Argentina. Pero cuando quieres vender algo tienes que demostrar que sí las tienes. ¿Tiene credibilidad nuestras reservas? Todo el estudio que se ha hecho. Yo no le creo. Y hay una simple razón, o dos razones voy a dar. La primera, que esta empresa Sproul que hizo, se ha cuidado muy bien de utilizar la palabra certificación. En ningún momento ha hablado de certificación, ha hablado de evaluación. Entonces ha evaluado las reservas, que es otro término. Mientras Yacimientos, el ministerio hablaban de certificado, no hay una tal certificación. Pero la razón principal que me hace dudar es que el informe de esta evaluación, supuesta certificación, la tienen bajo 10 llaves. Siempre los informes, yo recuerdo que el 2013 estaba disponible y peor, los anteriores estaban realmente, no, son cosas que tienen que transparentarse. Uno tiene que saber dónde están nuestras reservas, si están en Tarija, si están en Santa Cruz, y los departamentos también pueden proyectar eso para sus regalías. Pero ¿por qué ocultan información? ¿Por qué desde el 2015 no se publican boletines estadísticos? ¿Por qué tenemos que ir a ver la aduana de Argentina para saber cuánto gas se ha exportado a la Argentina? Esta falta de transparencia de parte del Ministerio de Hidrocarburos, de parte de Yacimiento, de la ANH, es para mí una señal clara que hay algo oscuro. Quieren que la gente no se entere y sin embargo son las empresas del pueblo, o Yacimientos es de todos los bolivianos, pero todos los bolivianos lo único que pueden hacer es recibir a través de regalías, pero no pueden poner la nariz en la conducción. Y escándalos, corrupción ha habido, y no voy a hacer el recuento aquí porque todo, hasta muertos ha habido con lo que ha hecho Yacimientos. Este 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, se cumplen 13 años
en la administración del Estado. Desde ese entonces Evo Morales está en el poder, ha manejado gran cantidad de recursos, producto precisamente de los hidrocarburos, del petróleo, del gas. ¿Crees que va a cambiar la figura a partir de ahora? Porque es muy fácil administrar o gobernar con mucho dinero. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, hay preocupación en esferas del gobierno, por eso en los últimos tiempos ha habido varios esfuerzos. Se han firmado cientos de cartas de intenciones. Pero solo yo cartas siempre de digo, claro, si cada carta de intención nos daba 1 millón de metros cúbicos de gas, hubiésemos sido una potencia mundial. Pero no, son cartas de intenciones que después cuando uno empieza a discutir los detalles, ve si le conviene o no le conviene. ¿Por qué uno debería invertir en Bolivia en lugar que en Brasil, donde la regulación tiene otras cosas, donde los impuestos son diferentes, son más favorables, quién sabe, para las empresas? No veo esa ventaja de hacerlo. Esta ventaja comparativa es lo que debería hacernos pensar. Cuando se puso el IDH al 50% para todos los campos, significa que si yo soy una empresa petrolera, vengo a hacer una inversión de riesgo en Bolivia, encuentro un megacampo, posiblemente puedo pagar el 50% porque la escala del negocio es muy grande. Pero si encuentro un campo que me produce 1 millón de metros cúbicos día, 50% lo hace inviable. Estas son las cosas que no se pensaron, que cuando se discutió la ley de hidrocarburos, que de ahí viene todo el problema. La nacionalización es una etiqueta, ¿verdad? Pero de ahí viene todo los ingresos y también las limitaciones. Por el lado de los ingresos, obviamente, hemos obtenido muchos ingresos, porque 50-50 es una maravilla, pero en el lado del futuro, a largo plazo, de hacer sostenible el negocio, no funciona. Y la razón es que nos hemos estado comiendo las reservas que hemos tenido. Y la que hemos repuesto es porque campos descubiertos los hemos vuelto comerciales. Bueno, eran siempre lo mismo, era el mismo cuero, hemos sacado, pero se acaba el cuero también, ya no hay correas para poder hacer. Hago el ejemplo del campo de Boyuy. Esa es también una manera como se relaciona el gobierno con la población. En lugar de ser transparente, de ser honestos, sinceros y decir, hemos llegado a 7.600 metros. A partir de esta profundidad hemos encontrado unas arenas que posiblemente sean productoras. Tenemos que esperar de llegar a la profundidad máxima y ya sabremos qué sucede. Este es el discurso normal que haría cualquier empresa seria y que ha hecho Repsol. Dicho sea de paso. Pero ¿qué tenemos en contrapartida? Tenemos un ministro, un presidente de Yacimiento que vienen a especular sobre esto, que tenemos un océano de gas, que vamos a tener regalías para esto, para el otro. Por suerte esta vez no han puesto número, no han repartido la piel del oso antes de haberla cazada, porque están acostumbrados también. Y eso no es serio, porque puede haber, yo no digo que no haya, pero puede no haber. Claro. Y si no hay qué, ¿con qué cara van a crear ilusiones en la población? Deberían ser más prudentes con eso y no utilizarlo para fines políticos, lo que son temas económicos, que son muy sensibles para la población, y peor, para temas electorales, llevan al presidente a anunciar un megacampo y cuando le explican al presidente que es mejor que no anuncie, obviamente ha quedado mal alguna autoridad que armó todo ese show. Entonces, Boyuy, ¿qué nos enseña? Pero es el pozo más profundo de la historia. Primero, será el pozo más profundo, pero la profundidad no aumenta las reservas. Segundo, es una mala señal a mi criterio. ¿Por qué? Porque si uno quiere en una zona tradicional, al lado del campo Margarita, si uno quiere perforar y encontrar gas, tiene que perforar 8.000 metros, no los 5.000, 5.500. Y la explicación que dan, que se trataría de otra estructura profunda donde puede haber, no convence a nadie, a ningún geólogo serio le convence. ¿Por qué? Porque es la misma estructura que hay en Margarita, solo que se ha hundido hasta 8.000 metros. Y de esto no podemos estar orgullosos, ha sido
digamos, una mala suerte. Se ha perforado en un lugar donde había fracturas y en lugar de encontrar estas arenas 5.000 metros, las hemos encontrado a 7.600. Pero hay que ser un poquito más transparente, un poquito más honestos con las cosas que se informan al país. La transparencia, la honestidad te dan credibilidad ante un pueblo que mañana, por ejemplo, a través del mensaje, del discurso, espera que la gente, que le digan la verdad, o definitivamente es mejor escuchar entusiasmo y estos anuncios de megacampos y de una época dorada o la época del platino. ¿Cuánto cuesta el tema de la autocrítica para Evo Morales y para el gobierno? No existe. Si algo caracteriza a este gobierno es que le gusta dar rollos, no le gusta debatir. ¿Usted ha escuchado alguna vez un debate en el tema de hidrocarburos entre autoridades y expertos? Nada. Decir, a veces se han comprometido y después se han corrido al último momento. A mí me ha sucedido esto. No voy a dar más detalle. Con cualquier excusa no han querido ir a debatir. Igual. Entonces, frente a la gente, un debate como ese aclararía las cosas. Si estuvieran acá, podrían decir, tiene razón, no tiene razón. Si estuviera un geólogo, podría desmentir o no lo que ha dicho el ministro, lo que ha dicho el... Pero no, es una tendencia, una manera, una conducta. A la gente hay que darle rollos, ¿no? Hay que tratarlos como si fueran niños. ¿Cómo habla el vicepresidente a los campesinos cuando va, no? Que el sol se oscurece, que la luna, que le vamos a hacer una clínica oftalmología para sus ojitos, ¿no? Sí, odontología para sus dientitos, no, muelitas. A la gente hay que hablarle como adultos que son, como gente que este fin de año van a votar y van a decidir si realmente quieren seguir con este rumbo o quieren cambiar de rumbo. Muchísimas gracias, Francesco, por la precisión en estos temas tan importantes. Muchas gracias también por habernos acompañado siempre de manera permanente en el programa, y te invito para que el 2019 estés siempre con nosotros, porque será un año, es un año electoral, es un año político, y obviamente la tendencia es a politizar temas que son necesarios para la población y de urgencia, de atención. Agradecida infinitamente con tu presencia. Gracias, Jimena. Hay mucho más de qué hablar en estas temáticas y estamos siempre a disposición como veteranos universitarios que somos para poder contribuir a esclarecer ante la opinión pública estas temáticas. Muchísimas gracias. El físico Francesco Zarate, analista investigador, acompañándonos esta noche. Nos vamos ya a la unidad móvil. ¿Cómo están los preparativos en Plaza Murillo? Adelante, por favor, con la señal.